Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que también los programas de La Noticia TV los puede seguir a través de las redes del diario La Noticia. Bien, ayer la asociación Comando Chavín de Huántar emitió un comunicado mostrando su rechazo a una sentencia contra un miembro del ejército, pese a que hay esta ley que, da la prescripción de delito respecto a algunos años en los que se pueden haber cometido estos delitos en sí. Vamos a leer el comunicado. Dice: exigimos justicia para el coronel Roberto Villar Chamorro. Los integrantes de la exitosa operación Chavín de Huántar y veteranos de la lucha contra el terrorismo manifestamos nuestra solidaridad contra el coronel Roberto Villar Chamorro, héroe de la pacificación nacional, sentenciado a 20 años de cárcel. El coronel es acusado por hechos ocurridos hace más de 31 años durante su participación en el Frente de Guayaga, en plena lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, que desangró al país entre 1980 y más allá del 2000. El coronel nunca se ha ocultado en más de 3 décadas asistiendo a audiencias. Rechazamos categóricamente que quienes arriesgamos nuestras vidas por defender a millones de peruanos hoy seamos tratados como delincuentes, mientras los verdaderos responsables del horror y el atraso en el Perú gozan de impunidad y beneficios. Una sala condenó al coronel por un hecho de 1994 y se niega a aplicar la ley vigente 32.107, ley de prescriptibilidad de lesa humanidad, y la ley 32.419, ley de amnistía, pisoteando impunemente la decisión del Tribunal Constitucional. Es un documento que se emitió hace unos días por parte de esta asociación, ¿no? La sentencia que es seriamente cuestionada por esta asociación denominada Comando Chavín de Huántar. Bien, para hablar de este tema, tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el almirante situación de retiro Carlos Tello. Él también ha sido miembro de este Comando Chavín de Huántar que realizó esta exitosa operación. Almirante, ¿cómo está? ¿Ustedes ven ya con resignación este tipo de situaciones por las que viene atravesando el ejército? Que combatieron ustedes el terrorismo, porque no se está aplicando esta ley de prescriptibilidad. Claro, mira, de todas maneras, la mayoría ya estamos en situación de retiro y pues gracias a lo que hicimos nosotros con las cosas buenas y las cosas malas, porque somos humanos, hemos logrado pacificar nuestro país y tener esta democracia que es una democracia muy boba, y es tan boba que ellos mismos utilizan nuestra democracia para atacarnos, a pesar de que nosotros hemos ganado esta guerra, esta lucha que hemos tenido contra ellos, contra el terrorismo, que es lo que hubo y fue esta insanía que hemos vivido nosotros como generación. Pero el problema es, y lo que nos preocupa a los que nosotros ya estamos en el retiro y a los que ganamos la guerra esta que tuvimos contra la delincuencia terrorista, es de que le estamos mandando un mensaje muy malo a los muchachos jóvenes que en este momento se encuentran defendiéndonos a nosotros en el Bray, en el Putumayo, en Patás, en diferentes sitios junto con la Policía Nacional, ¿no? De que hagan su trabajo y después toda la vida la van a pasar con juicios interminables, como es el caso mío. Yo tengo más de 40 años por haber participado en el develamiento del motín del Frontón, donde perdí compañeros, y solamente en mi carrera he tenido 6 meses sin juicio. El resto de mi carrera enjuiciado. Fui a la frontera por la movilización en el norte, estuve en Chavín de Huántar, estuve en el Brae, me dieron en el Brae, he seguido combatiendo pero con juicio. No quiero hablar de mi tema ahora, estoy yo defendiendo los intereses de un miembro de la patrulla y esto definitivamente no es motivador. La mayoría ya estamos en el retiro, ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero lo que no queremos es que este mensaje llegue de mala manera a los chicos que continúan luchando por nosotros. Ese es el principal problema que tenemos nosotros. Claro, ahora, si bien hay una ley, y algunos jueces no la toman en cuenta, incluso quien se ha mostrado bastante crítico a esta postura es el presidente de la mesa directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi, que está como una especie de enfrentamiento constante contra estos jueces que no aplican la norma. Y usted menciona que esto termina golpeando un poco a los que vienen atrás, ¿no? Los jóvenes que empiezan en el ejército, en las Fuerzas Armadas. ¿Esto usted considera que es algo casual o es
hay una dirección, una directiva para vivir esta situación. No, definitivamente, esto es una organización, esto es un modo de vida, y esto ni siquiera es a nivel nacional, es a nivel internacional. Acá hay ONGs que hacen el lavado de su dinero, que mantienen a un montón de gente progresista, ¿no? Para atacarnos a nosotros. O sea, nosotros hemos ido con un sueldo paupérrimo, los de mi generación, ¿no? En mi caso, yo recuerdo claramente, ganaba $60, y con $60 yo me iba a combatir la subversión, ¿no? Y yo pregunto, o sea, todas estas personas que por más de 40 años nos siguen persiguiendo a nosotros, porque lo que hacen ellos, y lo tiene que entender bien la población, ¿cuál es su trabajo? Perseguir a policías y militares, ¿no? Para defender a terroristas. Y lo hacen por dinero. Entonces, esa es la diferencia. Y las ONG le dan esos dineros, ¿no? Y las ONG, ¿qué cosas hacen las ONG internacionales? Lavan dinero también. No digo todas, pero lógicamente a eso se presenta. Por eso es que hay problemas y estamos nosotros afectando no solamente intereses nacionales, sino intereses internacionales, porque esto es todo un... Claro, sí, pues no vemos que hay una preocupación que es latente en las Fuerzas Armadas y que lamentablemente, como usted dice, hay una mella en el honor de los miembros, ¿no? Y sobre todo estábamos hablando de este comunicado que han emitido ustedes el día 4, respaldando a este oficial que ha sido sentenciado a 20 años de prisión por un tema que ha ocurrido ya hace décadas. Así como él, bueno, y también como usted, porque usted me acaba de mencionar que lleva cerca de 40 años procesado e investigado por algo que ocurrió hace décadas también. Así como ustedes, ¿cuántos estiman que viven esta situación? No tengo el número exacto, pero somos cientos los que estamos investigados y hay gente peor que ya está en cárcel, está cumpliendo pena, ¿no? Y el tema es que tenemos que entender bien en el contexto de cómo se dieron los hechos. En los 80 y en los 90, pues el Perú era un país y era casi un estado fallido, ¿no? Entonces estábamos ante el tema del terrorismo impregnado en nuestro país. El Sendero y el MRTA organizaron a la población por falta de la presencia del mismo Estado contra nosotros. Entonces, cuando han habido enfrentamientos, nos hemos enfrentado con senderistas y después con parte de la población, muchos no necesariamente por ser simpatizantes, sino por terror. Y a la hora de la hora, a la hora que nosotros nos enfrentamos a ellos, habían pues lamentablemente bajas de la población, pero no era de que las Fuerzas Armadas o la policía fueron y atentaron contra un determinado pueblo, sino que era el pueblo organizado por Sendero. Entonces, en estas condiciones es que han habido estas lamentables bajas de personas de la población, que lógicamente este es uno de los casos, ¿no? Pero es lo que hemos vivido nosotros, porque estamos entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia terrorista que había desafiado al Estado, ¿no? Hace poco yo escuchaba en una entrevista a un candidato a la presidencia, que es obviamente de tendencia de izquierda, y que señalaba que lo que ocurrió en aquella época, entre los 80s y 90s, fue un conflicto armado interno, ¿no? Lo denomina así. Parece que hubiese causara escozor de parte de algunas personas de señalar tajantemente que lo que hubo fue un terrorismo, ¿no? Y lo camuflan o lo maquillan diciendo que lo que ocurrió fue un conflicto armado interno. No, están equivocados. Ellos lo que tratan de hacer, primero, nosotros como generación, no en el caso de los militares, porque los militares lo hemos vivido junto con nuestra familia, pero la generación, en general, mi generación, vivimos traumados la experiencia de convivir con el terrorismo, ¿no? Y por esa vivencia que fue traumática para nuestra generación, no hemos compartido con nuestros hijos y con las generaciones venideras, pero ellos sí han hecho un trabajo muy bueno durante este tiempo, de tal manera que han edulcorado la historia, ahora presentan a los terroristas como luchadores sociales, al punto de que los presentan como una opción. Por eso hemos tenido a Castillo, un filoterrorista, ¿no? Porque han edulcorado la historia. Y lo que ha habido en el Perú
No ha sido un conflicto armado interno. Ellos nunca tuvieron control de un territorio, ellos nunca se enfrentaron directamente a nosotros, ellos nunca tenían una bandera, tenían un uniforme, simplemente nos atacaban de una manera artera, se confundían con la población, nunca dieron un enfrentamiento directo. Como repito, nunca tuvieron, ¿cómo se llama?, un control del territorio. Entonces, no se pueden comparar. Nosotros hemos hecho, por cálculos del Comando Conjunto, más de 1,5 millones de operaciones durante todo ese tiempo. ¿Cuántas son gestionadas? Me sobran dedos de la mano para ver cuántas han sido cuestionadas. Pero sin embargo, el MRTA y Sendero Luminoso, no hay ninguna acción que hayan hecho que no haya sido violadora de derechos humanos. Entonces no nos pueden poner de igual a igual, y como digo, tratan de edulcorar la historia y ahora se presentan como una opción viable para poder dirigir nuestro país, cuando han sido simplemente vulgares delincuentes, terroristas, cobardes, que nunca nos enfrentaron directamente. Y esta postura de esta ideología va a estar presente, cree, en estas elecciones, o está presente Y en esta campaña con fuerza o no tanto. no, no, ya han perdido fuerza, porque la gente ya ahora, con los medios independientes que hay como los tuyos, donde uno puede expresar directamente las cosas, ya la gente está entendiendo la verdad y cuál es el juego de ellos. ¿Quién quiere que el Perú sea Cuba? ¿Quién quiere que el Perú sea Venezuela? Hay un montón de gente que llora pobreza, se pinta de izquierdista, que son los verdaderos progresistas, los que se le llama vulgarmente o coloquialmente caviares. ¿Dónde viven? ¿En qué cono viven? ¿Viven en San Isidro? ¿Viven en Miraflores? ¿Dónde viven? ¿Dónde tienen su plata? Son más capitalistas que todos nosotros. Entonces, simplemente utilizar la pobreza y la ignorancia de la gente para manipularlo. Porque si fuera así, ellos vivirían, pues, en lugar de irse a Miami o vivir en Estados Unidos, se irían pues a Cuba, se irían a Nicaragua, se irían a Corea del Norte. ¿Por qué no se van a ir? Entonces, pues, hay que tener dos dedos de frente, nada más. Claro, y hay algunos a los que también, así como les cuesta decir que lo que se vivió en esa época fue terrorismo, y lo terminan aderezando y tratando de decir que lo que existió un conflicto armado, a muchos de estos candidatos les cuesta también decir que en Cuba y en Venezuela lo que existe es una dictadura, ¿no? Y no se entiende, ¿no? Señalan que, bueno, que es la realidad, y que la realidad que viven esos países, digamos que de alguna manera nosotros no podíamos ni siquiera opinar. ¿Por qué les cuesta tanto mencionar que en estos países lo que existe es dictadura y lo que menos hay es democracia? No, es como te digo, ¿no? O sea, es parte de su modo de vida, ¿no? Yo entiendo que un muchacho, porque todos somos muchachos, todos somos románticos, y en una etapa de nuestra vida creemos que podemos dominar el mundo y podemos cambiar el mundo, y que el mundo igualitario existe. Eso existe en Disneylandia, nada más, pero en un mundo real no existe. Siempre tiene que haber gente que dirija, siempre tiene que haber gente que ejecute. Es así, el mundo es así, ¿no? Y todos tienen que tener las mismas oportunidades, ¿no? En un sistema comunista, en un sistema socialista, eso no funciona, no es la meritocracia, no es la eficiencia, ¿no? Entonces esta gente está acostumbrada a ser mantenida por el Estado y vive de ello, ¿no? Entonces ese es un modo de vida, esa es la verdad. Y esta situación que usted comenta, ¿no? De que se tienen identificados quiénes son los que opinan de cierta forma y viven de una manera distinta a la que opinan, suele pasar que a los miembros de las Fuerzas Armadas los miran con recelo. Siempre ha ocurrido, ¿no? Y ahora tenemos congresistas que han sido militares, hay también dos candidatos a la presidencia que han sido también miembros de las Fuerzas Armadas. Esta forma de ver a las Fuerzas Armadas de parte de un sector de la política, ¿nunca va a cambiar, cree usted? Sí, es lógico. Mira, no es por de hablar mal de personas que no tuvieron la oportunidad de ser miembros de la Fuerza Armada, pero uno va a una universidad y la formación es una formación cognitiva, y uno viene con la formación ya de su casa, del colegio, ¿no? Pero en una institución armada la formación es integral, no solamente físicamente, cognitivamente, sino también en valores, ¿no? Y a uno lo forman desde muchacho, ya sea en el servicio militar, en la escuela técnica o en la escuela militar, de tal manera que lucha por temas que actualmente son románticos, ¿no? O sea, dar la vida por su país, dar la vida, y es el trabajo que hacemos todos los militares, porque en el caso
de nosotros que hemos participado en la Operación Chavín de Huántar nos consideran héroes de la democracia, héroes y héroes, y todo el mundo nos felicita como héroes. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho nuestro trabajo de entregar la vida por gente que no conocíamos. Eso es lo que hacen todos los militares todos los días, los militares del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional. En este momento que estamos hablando nosotros, hay gente en el RAE, en el Putumayo, que están patrullando y están dispuestos a dar la vida por nosotros. No los conocemos, nosotros a ellos, ellos tampoco nos conocen. Entonces, esta es la formación que tiene un militar, ¿no? Que la necesita como militar, porque uno va a trabajar en una empresa y nadie va a pedir que uno muera por la empresa y la empresa no le va a interesar. No se necesita. Pero esa es la formación que tenemos y cuando nosotros entramos a política, como es mi caso, que en el caso yo estoy haciendo política en este momento contigo, sin pertenecer a ningún partido y sin ningún interés político, es porque tenemos esa pasión de servicio por el país. Es el verdadero concepto, que el eslogan que dice el Perú primero, vemos que todo el mundo busca intereses de su partido, simplemente mantener cuotas de poder, y no es así. Y nosotros queremos poner un poco de orden y de esencia a la política. Eso es lo que buscamos los militares retirados que queremos entrar o hacemos política como la manera que yo lo estoy haciendo sin pertenecer a ningún partido, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Claro, y usted estima o lamenta que este tipo de situaciones por las que viene pasando este oficial que ha sido objeto de esta sentencia, bueno, y por el que han emitido este documento, situaciones como esta, ¿se van a seguir repitiendo, cree usted? Sí, 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 pero eso es lo que está pasando, ¿no? Ahorita hay un montón de juicios que están, ya deben cerrarse, deben terminarse, y gente que está injustamente en cárcel debe, dando cumplimiento a la ley 32419 y a la ley 32107 de amnistía pues de lesa humanidad, del concepto de lesa humanidad, deben de salir, pero es un tema, como te digo, político, ¿no? Y eso es inaceptable, porque como digo, se tiene que entender todo lo que hemos vivido nosotros en el verdadero contexto, de cómo vivíamos en ese momento, quiénes éramos los únicos que dábamos la cara y tratábamos de solucionar este problema, porque en ese momento el enfoque era netamente militar, es problema de los militares y los terroristas, y no era así. Entonces nosotros hicimos lo que teníamos que hacer con errores y aciertos, pero hemos logrado todo esto. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos pacificar y queremos pues reinsertarnos y unirnos como Estado-nación, tenemos que aceptar estas cosas y simplemente voltear la página, ¿no? Sí, bueno, y eso es bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, por otro lado, usted mencionaba que están las ONGs, ¿no? Que pareciera que fueran las más interesadas en mantener vivos estos temas, porque para algunas personas de eso viven, ¿no? Es correcto, ya lo dije, ¿no? Sí. Cambiando de tema, contralmirante, y para ir terminando, ¿cómo ve usted esta campaña eh, electoral que se viene, en la que estamos viviendo? Las elecciones son en menos de 70 días. eh, Según las encuestas, hay varios candidatos de derecha arriba, hay uno de izquierda que está por ahí en cuarto, quinto lugar. ¿Considera que en esta oportunidad la izquierda no va a tener oportunidad en estas elecciones? Bueno, en lo personal, yo creo que definitivamente están bastante afectados porque yo creo que la posición en la cual salió Castillo fue producto de todos estos desconciertos bueno, la misma gente, la misma apatía de la sociedad, un Ujú. obsesivo tremendo, permitió que ellos organizaran, independientemente de que es muy probable que haya habido un fraude, que nunca se va a poder demostrar porque no han dado nunca las pruebas. Ya la población tiene más acceso a través de medios independientes como los de ustedes para informarse realmente. Aparte ha vivido y ha visto cómo se comportan los socialistas cuando llegan al poder a través de los últimos gobiernos que hemos tenido, ¿no? Entonces, un poco que ya tenemos experiencia en votar de la manera que mayormente se vota empáticamente. En lo personal considero que los últimos presidentes que hemos tenido no han sido porque la población ha querido que salgan estos presidentes, sino que han votado para que no salga el otro, principalmente los fujimoristas, ¿no? O contra los apristas, pero los presidentes... Me parece que hay un problema con la conexión.
Bien, estábamos con el contraalmirante Carlos Tello, quien daba su posición sobre esta situación por la que viene atravesando un miembro del ejército quien ha sido condenado a 20 años de prisión por hechos ocurridos Pueden dar hace... opciones que son socialistas, ¿no? Sí, se cortó por un momento la comunicación, contraalmirante, pero bueno, sí, nos queda clara la postura, bueno, y esperamos, vamos a estar atentos a cómo transcurre el caso de este miembro del ejército que acaba de ser sentenciado a 20 años de cárcel y seguramente va a generar mucho más cuestionamientos contra nuestro sistema de justicia. Contraalmirante, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por la oportunidad y lo único que esperamos es que se haga justicia y se cumpla la ley. No pedimos nada más ni nada ilegal. Bien, que Muchas tenga gracias. buen día y buen fin de semana. Estuvo De con todas maneras, muy nosotros amable. el contraalmirante Carlos Tello, el ex miembro del Comando Chavín de Huántar, con quien analizamos esta situación por la que atraviesan los militares que vienen siendo sentenciados, pese a que hay una ley de prescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, ¿no? Hace poco ha sido sentenciado un miembro del ejército a 20 años de prisión y esto ha generado que la Asociación de Comando de Chavín de Huántar emitan un comunicado mostrando su rechazo, ¿no? Vamos a ver cómo se va a ir manejando este tema y si es que los jueces terminan por acatar la ley, ¿no? Ya hay una ley y que incluso el Tribunal Constitucional la ha respaldado.